Hola, buena tarde. A continuación presentaremos un problema el cual abordamos y creamos desde una problemática real, que es la contaminación por fracking en acuíferos naturales, el cual será presentado por mi compañero Faiber Alfonso Ariza y yo, Giancarlos Vargas Díaz. Bueno, marco teórico, contexto ambiental. Cuando hablamos de remediar acuíferos contaminados por el fracking, los modelos ideales se quedan muy cortos. En la práctica real, las restricciones de presión nos obligan a extraer menos agua de la que inyectamos, lo que provoca que el volumen del acuífero sea variable. Además, existe el riesgo de que fisuras secundarias sigan filtrando contaminante de forma continua. Por estas razones, necesitamos construir un modelo matemático mucho más realista y preciso que se ajuste a condiciones adversas. 2. Modelado matemático. Partimos de la conservación de masa. El cambio del contaminante es lo que entra menos lo que sale. Definimos ADT como la cantidad de tóxico y la concentración como A entre V, con volumen variable. Al incluir el incremento del volumen y la fuga constante, llegamos a la ecuación de A sobre dt más P de A igual a Q de T. Es una ecuación diferencial lineal de primer orden no homogénea. Tercero, método de solución. ¿Cómo la resolvemos? Con el factor integrante μ de t, que es igual a Euler elevado a la integral de p de t por dt. Multiplicamos toda la ecuación por esto y el lado izquierdo se convierte en una derivada exacta, lo que hace que integrar y despejar a dt sea directo. Es el método obligado cuando el volumen no es fijo. 4. Relevancia del modelo de este enfoque. Es una herramienta práctica ya que nos permite predecir la evolución real de la contaminación, calcular la concentración en cualquier instante y sobre todo evaluar si se alcanza el límite seguro para justificar ajustes operativos como aumentar el bombeo y sellar fisuras. A continuación mostraremos un software interactivo donde se podrán escoger diferentes escenarios. 5. Limitaciones. Por otro lado, debemos reconocer sus limitaciones. Asumimos un mezclado perfecto y propiedades homogéneas, algo muy poco común en la realidad. Sin embargo, esto no le resta valor, ya que sirve como una excelente primera aproximación para la toma de decisiones rápidas en emergencias ambientales. Enunciado el problema del caso del acuífero en expansión. Un acuífero subterráneo contiene inicialmente 10.000 metros cúbicos de agua dulce, los cuales han sido contaminados por un derrame inicial de 500 kilogramos de fluido tóxico proveniente de una operación de fracking. Para mitigar el desastre ambiental, el equipo de ingenieros inyecta agua purificada al acuífero a una rapidez de 300 metros cúbicos al día. Sin embargo, por problemas de presión en la roca, la mezcla contaminada solo puede ser extraída a una rapidez de 200 metros cúbicos por día, provocando que el volumen del acuífero aumente diariamente. Para empeorar la situación, los geólogos descubren que la fisura original no fue sellada por completo, provocando que se siga filtrando 10 kilogramos por día de fluido tóxico puro directamente en el acuífero. Primero, determine el modelo matemático exacto para la cantidad de contaminante ADT en cualquier instante. 2. La cantidad de tóxico y la concentración del mismo después de 30 días de remediación para evaluar si es seguro. Límite seguro 0.02 kilogramos por metro cúbico. En esta primera hoja planteé el problema desde la conservación de masa, el cambio del contaminante es entrada menos salida, como entran 300 metros cúbicos y salen 200 metros cúbicos diarios, el volumen crece a razón de 100 metros cúbicos por día, quedando VDT que es igual a 10.000 más 100 dt. La entrada es solo la fuga, que serían 10 kilogramos por día, porque el agua inyectada es pura. La salida es 200 metros cúbicos por día por la concentración de A sobre B de T, que simplifique a 2A sobre 100 más T, sustituyendo, obtuve la ecuación diferencial lineal estándar, que es de A sobre dt más 2 sobre 100 más T, donde A es igual a 10. En la hoja 2 hice la solución del factor integrante, resolví la ecuación diferencial con el factor integrante, calculé μ de t, que es igual a 100 más t al cuadrado, multipliqué la ecuación y el lado izquierdo se convirtió en la derivada del producto de A por μ de t, integré y despejé A de t, obteniendo la solución general de A de t, que es igual a 10 sobre 3 por 100 más t más c sobre 100 más t al cuadrado. Luego usé la condición inicial de A0, que fue con lo que se inició, que es igual a 500 para despejarse y obtener la solución particular. En la tercera hoja evalué el modelo en el instante de 30 días. Sustituí t igual a 30 en la solución particular y realicé todas las operaciones, obteniendo que la cantidad de contaminante es aproximadamente 531.94 kilogramos. Esto significa que, a pesar de que se esté inyectando agua limpia durante un mes, la cantidad total tóxico aumentó ligeramente desde los 500 kilogramos iniciales, debido a que la fuga secundaria sigue aportando 10 kilogramos diarios. Luego calculé el volumen del acuífero en ese momento, que resultó ser de 13.000 metros cúbicos, y para obtener la concentración dividí la cantidad del contaminante entre el volumen, dando aproximadamente 0.04 kilogramos por metro cúbico. Con este valor puedo comparar contra el límite seguro y concluir concluir si la remediación estaba funcionando o si se necesita hacer ajuste en el sistema bombeo. El código se enfoca en cuatro partes muy importantes, que es index.html, exec.css, mat.js y app.js. Esos mismos pues se enfocan así. En la parte izquierda encontramos a index.html, que es la parte del esqueleto del programa. La parte derecha encontramos a style.css, que es la parte gráfica del programa. Encontramos tanto las variables, la gráfica, como más datos importantes. Lo siguiente encontramos el app.js, que es el mismo, es la comunicación entre mat.js y styles y css. Y ya lo más importante, mat.js, que es la parte matemática del mismo. Entonces, aquí encontramos un límite seguro igualado a 2.0 en la línea PES3. Ese mismo es el constante ambiental, pues general, global. Ya encontramos la función, en una función llamada simultan. Ese mismo recibe todos los datos que nos da el usuario, tanto la contaminación, el flujo de entrada, el flujo de salida, diferentes datos, y pues tenemos que dt es igual a 1 pues por el paso de los días. Ya tenemos dos constantes, el del DAR y los días totales.
El primero, pues, este permite el cálculo de ecuación diferencial, es decir, la diferencia entre el flujo de entrada y el flujo de salida del volumen del tanque. El segundo, pues, el tiempo de simulación, es decir, por ejemplo, si tenemos una simulación de 50 días y 100 días, pues lo que hace es que se tenga como que que la gráfica pase un máximo mínimo de cuánto es la evolución que va a hacer a lo largo del tiempo. Ya tenemos tres constantes que se llaman labels, data concentración y data límite. Esas tres son unos arreglos que almacenan los datos del tiempo, ya el tiempo, la concentración y pues el límite seguro. Eso mismo lo vamos a usar más adelante para la parte gráfica. Ya tenemos el LED.A igual a 0, que es mismo la cantidad inicial de constante del tanque, de contaminante en el tanque, es decir, la cantidad que, pues, de contaminante que tiene al principio de la simulación. Y ya el LED objetivo, donde A es igual a 0, B es igual a 0 y C es igual a 0, este mismo es el objetivo que almacena los valores de la cantidad del contaminante, tanto el volumen y la concentración y el tiempo de evolución. Esto para poder mostrar los resultados del mismo. Ya pues encontramos la parte más importante que es el for, un bucle. Pues esto mismo, como el volumen cambia pues cada día, no podemos usar una fórmula única pues para todo eso, es mucho. Para eso usamos el bucle for, para simular el paso del día tras día. Este métodos numéricos está denominado como Euler. Ya encontramos un LED que este mismo tiene V igual a V es igual a 0 más la variable del T que usamos más adelante por T. Este mismo es el volumen del tanque del tiempo, es decir, el volumen que hay pues a partir de un día T. Esto nos sirve para calcular el volumen inicial V igual a 0 y la pendiente del TAR multiplicado por el tiempo. Ya pues abajo tenemos una constante que es A-V, que es este mismo pues refleja la concentración del contaminante en un tiempo T, donde A es cualquier instante, es decir, la cantidad de contaminante por unidad. Ya tenemos en sí tres push. Cada push está reflejado con los datos que usamos arriba, que fueron los arreglos. Eso pues recogen todos los arreglos o toda la información de arreglos que tuvimos para generar el gráfico. Ya por último tenemos una condicional if, que eso se traduce a si el tiempo actual es igual al tiempo de evaluación, se almacena el objetivo, es decir, la cantidad de contaminante, el volumen y la concentración del tiempo de evaluación. Ya abajo tenemos una constante, pero obviamente te parece que es una derivada, cos de A sobre T, que es igual a L menos ρ por la concentración. Esto mismo es la derivada de la cantidad de contaminante con respecto al tiempo, es decir, la tasa de cambio de cantidad constante pues, del tanque. Y ya por último tenemos dos retornos. El primer retorno pues, recoge toda la información que el usuario nos proporcionó, tanto pues ya los labels, la concentración, data límite, el flujo de entrada, flujo de salida diferentes, y ya el segundo retorno envía los datos que pues, retornamos antes a abb.js. Ok, vamos a la parte de interfaz del programa en sí, donde podemos observar tanto por la parte pues, de la introducción, simulación ambiental de acuíferos, método dinámico del volumen de variables, y fuga por fracking, que es el tema principal de ese método. Acá podemos poner la parte izquierda, los parámetros iniciales, que son tanto el volumen inicial, metros cúbicos, el tóxico inicial en kilogramos, el agua, la mezcla extraída, la fuga continua, tóxica, y pues evaluar los días en tiempo T. Teniendo en cuenta toda la información y los datos que se tienen anteriormente, en sí, ahorita mismo podemos observar primero el volumen del acuífero en 30 días. Tenemos en cuenta que el acuífero va a ir aumentando según el tiempo que se vaya usando, lo que va a pasar en el transcurso. En la masa del tóxico, es la masa del tóxico en lo que se va inyectando después de haberse usado el franking, que pues, en el ejemplo actual que coincide con el de mano, se ha un resultado de 61.22 kilogramos. Y la concentración día, esos partes, no partir tenemos en cuenta que si es igual a 0 es ideal, si está menor a 1 es porque pues, el agua no está ni tan bien ni tan mal, pero se puede aguantar. Pero si el dato está menor a 0 es porque estamos en un peligro ambiental. Tenemos en cuenta la gráfica, en la gráfica podemos encontrar concentración por kilogramos por metros cúbicos y pues abajo la cantidad de días. Pues la evolución de concentración versus el límite seguro. Tenemos en cuenta que la parte inferior podemos observar el límite seguro que está a 0.0 gramos, que se dijo la vez pasada. La concentración actual que es más o menos entre pues, 0.04409 kilogramos por metro cúbico. Ya han dado casos que el usuario quiere realizar datos más exactos, pues bueno, de métodos distintos, en la parte de izquierda podemos cambiar los datos, que no sea no sé, un volumen inicial de 1000, sino de 1600. Entonces allá pues cambia el volumen del acuífero, la masa del tóxico y la concentración por 30 días. Se puede cambiar tanto la cantidad de tóxico si queremos que sea un tóxico de 1300 o un tóxico igual a 0. Tenemos que observar que la parte detrás del programa hay unas líneas rojas. Esas líneas representan como que la concentración del tóxico que se viene como decir, del tóxico. En este caso, pues entre menos líneas, por ejemplo, si coloco la fuga tóxica va a 0, no va a haber ninguna concentración mala y pues la va a ser pura, va a ser exactamente excelente. Pero si dado caso pasamos la fuga continua a 100%, pues el suelo, en este caso el fondo, se va a romper, reflejando que el fracking o el agua va a estar en un peligro muy ambiental, afectando tanto a la gente como a nosotros. Ya vamos a cambiar los variables de días, de pasar de 30 a 100 días, aumentar el tóxico, aumentar la mezcla extraída, o sea, todo depende de los datos que tengamos. Solamente pues eso va a interactuar el fondo con la cantidad de contaminantes datos que tengamos actualmente. Ok, vamos a la parte de interfaz del programa en sí, donde podemos observar tanto por la parte pues, de la introducción, simulación ambiental de acuíferos, método dinámico del volumen de variables, y fuga por fracking, que es el tema principal de ese método. Acá podemos poner la parte izquierda, los parámetros iniciales, que son tanto el volumen inicial, metros cúbicos, el tóxico inicial en kilogramos, el agua, la mezcla extraída, la fuga continua, tóxica, y pues evaluar los días en tiempo T. Teniendo en cuenta toda la información y los datos que se tienen anteriormente, en sí, ahorita mismo podemos observar primero el volumen del acuífero en 30 días. Tenemos en cuenta que el acuífero va a ir aumentando según el tiempo que se vaya usando, lo que va a pasar en el transcurso. En la masa del tóxico, es la masa del tóxico en lo que se va inyectando después de haberse usado el franking, que pues, en el ejemplo actual que coincide con el de mano, se ha un resultado de 61.22 kilogramos. Y la concentración día, esos partes no partir tenemos en cuenta que si es igual a 0 es ideal, si está menor a 1 es porque pues, el agua no está ni tan bien ni tan mal, pero se puede aguantar. Pero si el dato está menor a 0 es porque estamos en un peligro ambiental. Tenemos en cuenta la gráfica, en la gráfica podemos encontrar concentración por kilogramos por metros cúbicos y pues ahora la cantidad de días. Pues la evolución de concentración versus el límite seguro. Tenemos en cuenta que la parte inferior podemos observar el límite seguro que está a 0.0 gramos, que se dijo la vez pasada. La concentración actual que es más o menos entre pues, 0.04409 kilogramos por metro cúbico. Ya han dado casos que el usuario quiere realizar datos más exactos, pues bueno, de métodos distintos, en la parte de izquierda podemos cambiar los datos, que no sea no sé, un volumen inicial de 1000, sino de 1600. Entonces allá ese proyecto nos demostró la convergencia del modelo matemático, tanto para la ingeniería ambiental como el desarrollo de software mediante la simulación dinámico del tiempo real. Al analizar la contaminación de acuíferos por el fracking, evidenciamos que las ecuaciones diferenciales de primer orden son una herramienta esenciales para predecir el comportamiento de variables críticas de ecosistemas vulnerables. Con esto mismo se logró modelar exitosamente la dinámica dominante mediante la ecuación diferencial lineal de primer orden no homogénea. Pues eso mismo pues, resulta analíticamente a través del método factor integrante. Este enfoque nos resultó indispensable debido al volumen del acuífero que no es constante sino linealmente, pues crece linealmente con el tiempo, 100 litros de un día.
Ya por último, las referencias. En este mismo nos enfocamos con 3 referencias. Una que son para ecuaciones diferenciales, otra pues para, como usamos como métodos numéricos, pues en sí. Y pues por último nos enfocamos en la protección ambiental de los Estados Unidos según el año 2016. Pues eso fue todo. Muchas gracias por su atención.